Tullio Salvati escribió varias obras de teatro, la más difundida fue su ópera prima, El ayudante de Dios, Il consigliere de Dio, que fue estrenada en medio de un tumulto memorable en Teatro Corso de Rimini el 6 de enero de 1979 y nunca más volvió a ponerse en escena. La obra en sí, bueno, para muchos es una burda blasfemia, sin duda una provocación de Salvati. En realidad tenía como mérito que reflexionaba sobre ciertos vericuetos del cristianismo, concretamente cómo el hombre decide adoptar una religión en un contexto mundial exaltado por la violencia, la desigualdad y el sinsentido. Tullio Salvati se llamaba en realidad Marco Sebrelli, enmascarado tras ese seudónimo que luego usa para separar su paso por la iglesia de su labor teatral. Expresa mediante su obra su más profundo desprecio por las acciones que la Iglesia, más precisamente el Vaticano, estaba produciendo a fines de los años 70. La misteriosa muerte de Juan Pablo I fue el detonante que hizo que Sebrelli fuera excomulgado junto con otros 13 cardenales, noticia que nunca fue difundida, ya que el Vaticano ocultó hasta hace pocos años esas internas producidas desde que Albino Luciani fue coronado papa en 1978 y muerto 33 días después en circunstancias por lo menos misteriosas. Lamentablemente, esto no es ficción. Sebrelli abandona toda actividad religiosa y se dedica de lleno a escribir. En su obra, que son varias obras teatrales y una novela apenas iniciada, se transparenta su disconformidad, desacuerdo y la pérdida de centro respecto a su posicionamiento sobre la religión y sus prácticas. Hoy la obra de Salvati, liberada del contexto sociopolítico que la generó, sobrevive por su interrogante más universal. Alejados ya geográfica y temporalmente de los estímulos que incidieron en su génesis, la obra podrá recontextuarse. Hay quien afirma también que una vez fuera de dicho contexto, la obra no sobrevivió, es decir, quedó obsoleta, fuera de eje, tonta, vieja y sin peso. Considerado un absurdista tardío, y ya desde esa definición partiendo de un lugar de desfasaje de su obra respecto a las tendencias dramatúrgicas actuales, Salvati arremete en un estilo farsesco que ya forma parte del pasado, de una poética que quedó plasmada en los grandes autores de los 50, 60 y quizás 70, y él recupera en los 80, tarde y sin novedad. En estas circunstancias, Tulio decide dejar Europa y volver a su ciudad natal, Ingeniero White. Tuvo que tomar muchas precauciones para abandonar esa tumultuosa Italia de finales de los 70. Su compañero de hábitos, el filósofo romano Andrea Corbetti, también decidió emprender la huida. Así que los dos tomaron un vuelo que los llevó a América Central. Tulio utilizó su seudónimo teatral para para procurarse un pasaporte falso. No nos olvidemos que su nombre real es Marco Sebrelli. Y con suerte logró, digamos,
escabullirse de los controles de la aduana. Su compañero de hábito, el filósofo romano Andrea Corbetti, había tomado otra forma. Entró en el continente americano disfrazado de mujer. Aunque tuvo que afinar los detalles para esta intención de huir disfrazado de mujer, gracias a esas jugarretas del idioma, no tuvo que modificar el pasaporte porque su nombre era Andrea Corbetti. Bueno, una vez en América Central, el paso siguiente era más sencillo, ir bajando hasta regresar a Argentina para Tulio y para Andrea encontrar un destino a su condición de italiano exiliado. Y Salvati comprendió entonces que si bien había salido de la convulsionada Italia de los 70, estaba ingresando a la no menos convulsionada América Latina de los 70 y ni hablar de la no menos turbulenta Argentina de aquellos años. Ya cobrando cabal cuenta de su grave situación, Tulio y Andrea llegan a Managua, donde inmediatamente establecen vínculos con el sandinismo. Pero Andrea, por diferencias metodológicas inconciliables con el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, decide seguir su camino hacia México, donde reside desde entonces. Tulio decide quedarse en Nicaragua y entonces, bueno, se incorpora a las filas que combaten contra los contras. Tulio pasa un tiempo en Nicaragua, combatiendo, fusil al hombro, en el frente. En Managua establece vínculo con Ernesto Cardenal. Ernesto, el poeta, el teólogo de la liberación, el ministro de Cultura, dedica un tiempo exhaustivo a hablar con Tulio. Y esas conversaciones son el germen de lo que va a ser su obra posterior. En 1980 Salvati regresa a Argentina. Teme por su integridad física y por precaución evita ir a Ingeniero White y recala en Mar del Plata, donde permanece entre 1980 y 1983. En ese periodo se produce el intercambio con personalidades del teatro local, se convierte en una referencia indiscutible, una guía para los teatristas de aquella época, un faro. Su pensamiento se propaga y se contagia y llega hasta ahora, hasta la actualidad. A 40 años de aquel estreno en Italia, hemos decidido arrojar un poco de luz a la tan ignorada obra del dramaturgo ítalo-argentino. Salimos a entrevistar a la gente que lo conoció y compartió con él aquellos primeros años de la década del 80 en su paso por Mar del Plata. Hemos decidido hacer este documental introductorio a las dos obras de teatro que hoy se presentarán aquí en breves instantes en carácter de estreno mundial. Y para eso no hemos ahorrado esfuerzos, hemos hecho lo máximo que está a nuestro alcance para que este documental salga con nada que envidiarle a una producción cinematográfica de Hollywood o de Netflix. Porque para hacer cine se necesita tesón, paciencia, perseverancia, trabajo, hombría de bien, un termo con el agua con la temperatura justa para el mate y sobre todo un gran equipo humano. Un antes y un después marcará nuestro documental en la cinematografía marplatense, ¿qué digo en la cinematografía marplatense? En la cinematografía nacional, porque esto puede llamarse sí o sí una superproducción cinematográfica.
Buen día. Hola. ¿A dónde vamos ahora? Ahora nuestra primera entrevista. Antonio Mónaco. Cuando llego a Mar del Plata en el año 1982, gano el concurso para dirigir la Escuela Municipal de Arte Dramático y encuentro el panorama teatral marplatense complicado. Realmente era muy difícil la situación, estaba diezmado el teatro marplatense por muchas razones. Y ahí lo conozco a Tulio, que era un tipo realmente interesante. Nos hicimos muy amigos, era un tipo agradable y además muy inteligente. Una gran formación tenía, sólida formación. Y él me ayudó mucho para definir el proyecto pedagógico de la escuela, ¿no? Para mí fue una ayuda importante, porque aportó algo que solamente él podía aportar, ¿no? Yo te diría que si no hubiese sido por la intervención de Tulio, no es que el proyecto hubiese sido malo, pero era otro proyecto, era otra cosa, él aportaba una cosa distinta ahí, ¿no? Con Tulio sosteníamos largas charlas, muy jugosas, muy interesantes, siempre. Hablar con Tulio era un festejo, porque era un tipo muy culto, ¿no? Era un intelectual el tipo, tenía mucha formación, podía hablar de cualquier cosa, hablábamos de política, de teatro, de cine, de literatura, de escultura, de arquitectura, de religión, de filosofía. Se hablaba de todo y era un tipo que hablaba con fundamentos, sabía de lo que hablaba, tenía buena formación. Y hablaba mucho de su obra, El ayudante de Dios se llamaba la obra, lo tenía muy entusiasmado la obra, y me hablaba de su proyecto de trilogía, porque El ayudante de Dios era la primera obra, la primera parte de una trilogía, la trilogía Blasfema. El corpus total de la obra de Tulio Salvati consiste, en primer lugar, en algo que él denominó trilogía blasfema. La primera de las piezas de esta trilogía es la ya conocida El ayudante de Dios. La segunda pieza es una obra alrededor de la vida de José López Rega, el joven, llamada Loca Juventud, de la que no llegó a escribir ni una sola línea. No hay nada, ni notas, ni apuntes, nada. La tercera obra de la trilogía es Malas, cuyo texto está constituido enteramente por las llamadas malas palabras. Hay unas pocas páginas tachadas y borroneadas, como parte de un proceso inacabado. También me hablaba mucho de Loca Juventud, que era una obra que él estaba escribiendo sobre López Rega joven. Estaba entusiasmadísimo con la obra, muy entusiasmado. Y era muy interesante cuando él contaba escenas de la obra, porque era un tipo fascinante contando las escenas. Era un pintor gestando situaciones. A mí me deslumbraba. Vos veías la situación, el actor, porque además el tipo era detallista, sabía de estilos, sabía de modas, sabía de vestuarios, entonces él contaba la escena y vos la estabas viendo. Yo me entusiasmé. Dije, Tulio, tráeme, yo la dirijo, quiero hacer esa obra, quiero hacerla. Va a ser un éxito, reventamos. Yo decía, sí, yo te lo voy a traer, y seguía, pero además no contaba la obra, contaba escenas. Y uno nunca sabía de dónde venía, dónde iba, quedabas con la intriga, ¿no? Entonces insistí, me puse insistente, trae el texto, y un día me trajo. No me trajo la trilogía, me trajo El ayudante de Dios, porque La Loca Juventud nunca fue escrita, jamás. Bueno, me fui a mi casa entusiasmado, me la como esta noche. Cuando empiezo a leer, digo, esto es la obra, pero me está cargando este tipo a mí. Al día siguiente me viene a ver qué me había parecido. Digo, Tulio, me estás cargando. Vos, un tipo inteligente como vos, escribe esto. Decir, francamente, vos creés que esto es
¿Es factible de ser hecho? ¿Me cargas? ¿Crees que soy un pelotudo? Yo, ¿dónde mierda crees que se puede hacer? Esto es un insulto al espectador, un insulto al teatro, esto es una cagada, es una garcha, esto es una garcha absoluta y desopilante. No es una paja, es un ejército de monos haciéndose la del mono antes, la puta que te parió. ¿Sabés qué significa esto? Me es un insulto, yo voy a decir esto, la puta que te parió. ¿Sabés qué hago con esto? Así, mira, hago esto. ¡Ay, me lo como! ¡Oh, hijo de puta, la puta que te parió! ¡No te quiero ver más! ¡Rajate! Disculpa, Guillermo. Te rompí el guión. No pasa nada, no te preocupes. Nos acordamos casi todo de lo que sigue. Vamos a ver cómo nos arreglamos. ¿Vos sabías, Antonio, que Tulio estuvo de nuevo en Mar del Plata en 2004? No sabía. Antonio, ¿tenés alguna foto con Tulio? A Tulio no le gustaba sacarse fotos. ¿No? ¿Y algo, algún testimonio, algo? No, Nada. nada. El nombre de él no aparece en ningún Nada. lado. Bueno, contanos entonces ahora cómo... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Antonio? No, pero la toma, no... Toma esto, Javi. Esto es un testimonio importantísimo. Mirá acá este elenco. Bueno, muchachos, suficiente, es tarde. Ustedes me dijeron hasta las 12, son 12:20, hay que irse. Pero Antonio, ahora contanos. Estuvo Suficiente, Tulio el chicos, teatro tengo mucho abierto. que hacer. Ustedes ocúpense de los tuyos, les agradezco la atención. No, pero no nos váyanse, podés por estar favor, así. déjense de joder. Para mí ya es tarde, suficiente, ya les dediqué mucho tiempo. Decinos Váyanse, cómo es la historia de váyanse. Tulio en Por teatro favor, abierto. se me van. Corte. Y no puedo. Son un remis. La obra de Tulio Salvati es muy particular. De hecho, él es un autor muy particular. Yo definiría su estilo como absurdismo tardío. Quiero decir, utiliza procedimientos dramatúrgicos y poéticos que utilizaron los absurdistas, Ionesco, Pinter, Arrabal, en los años 50 y 60, pero él lo hace en los 80. Incluso tampoco sigue la tradición del absurdo en la Argentina. Ni Gambaro, ni Pavlovsky. Aquí en Mar del Plata, como en otros epicentros teatrales del país, se lo lee, se lo estudia, pero nunca nadie se animó ni se animaría a ponerlo en escena. Llega ese momento y los directores eligen otro autor. Es un riesgo muy grande. Jefe, ¿usted lo conoce a Tulio Salvati? ¿A quién? A Tulio Salvati. ¿Qué? ¿Maneja un remis? Guille, ¿ahora a quién entrevistamos? ¿Ustedes saben lo que es una diva? Una diva, ¿de verdad? Ahora vamos a conocer a una diva del teatro marplatense. Y a Tulio lo conocí en el año 81. Hacía menos de un año que estaba acá. Sí. Era un tipo muy, muy raro, ¿no? Venía de cosas muy fuertes. Claro. Y te imaginas que si venía de cosas fuertes, se vino acá en esa época, te imaginas qué cosas serían esas de las cuales se vino para acá. Se vino ¿no? para acá. Claro.
Sí, sí. Lo conocí, mira, en el Club Quilmes, que estuvo una vez Carlos Carela a dar sobre teatro, ¿viste? Y ahí lo conocí, sí, cosas teatrales. Sí. ¿Y qué? Me imagino que si vino Carela fueron todos los... Y fuimos casi todos, todos los teatrantes de acá en Mar del Plata, todos los que estudiábamos teatro, fuimos a verlo. Y ahí empezamos y él nos contó su historia, ¿no? De dónde había estado, qué sé yo, por todos lados, ¿viste? Era medio guerrillero. Había sido guerrillero. Sí, ¿no? No lo decía mucho, pero claro, por las cosas que decía nos dábamos cuenta. No era una época para andar hablando. Y sí, no era una época, y menos acá, claro. En el 81. Cuando terminó la charla, viene Carela y nosotros vemos que se abraza así efusivamente con Tulio. Y dijimos, bueno, lo debe conocer de mucho antes. Y después que se fue, viene y se acerca a mí y se presenta. Me dice, yo soy el Tano Tulio. Y claro, nosotros nos quedó sorprendidos, quería que lo llamaran Tano a toda costa, pero nosotros no podíamos aceptar de llamarlo Tano porque acá había un Tano que era actor y muy bueno, que era el Tano Lauretti, era el único, así que no podíamos llamarlo Tano, pero él quería que lo llamaran Tano. Y lo más lindo que en todos lados se presentaba con el Tano. Contame la anécdota de Déjenla sola, cómo surgió la idea de tu unipersonal que tuvo tantos premios y fue tan exitoso. Bueno, fue por un episodio bastante feo, ¿no? Porque justo fallece mi mamá y yo tenía en esa época, porque soy mascotera, tenía como 5 o 6 perritos. Y claro, no los podía dejar solos, aparte trabajaba. Y entonces Baigol vino a buscarme a hacer alguna obra y yo no podía. Entonces hace un día él, charlando, me dijo que por qué no hacía teatro. Entonces yo le expliqué que no podía. Entonces me dijo, ¿por qué? Le digo, no, por esto, porque tengo unos perritos y no puedo dejarlos solos. Entonces me dice, ¿y por qué no haces una obra refiriéndote a los perros? Porque le conté que yo, en todos los personajes que hice, a las perras y a los perritos le ponía el nombre de los personajes. Tenía un caniche que se llamaba Jasón, tenía otro que se llamaba Madre Coraje, bueno, y así. Entonces me dice, ¿qué idea podrías hacerla? Y yo digo, sí, pero tendrían alguien que me la escriba. Bueno, conseguí un muchacho de acá de Mar del Plata y le conté todas las anécdotas y entonces él la escribió. Y lógicamente, bueno, tenía también, se unían los textos, yo entraba y hablaba con mis perras y unían los textos con todas las, digamos, cosas de los actores, ¿no? ¿Por qué los actores no tienen disciplina? ¿Por qué no cumplen por esto? Y todos los problemas que nosotros teníamos con los distintos maestros que venían, como Gené, Petraglia. Y entonces, bueno, gané todos los premios, ganamos todos los premios. ¿Y Tulio qué tuvo que ver con esa obra? Bueno, Tulio me dio la idea, yo se lo agradecí. Bien. Por supuesto que lo agradecí, Tulio me dio la idea. Él fue el de la idea de hacer un espectáculo. De hacer un espectáculo, por ejemplo, una actriz vieja que recuerda porque yo tenía le conté que tenía todos los trajes, por eso me decían que como un amigo mío cada vez que iba a mi casa decía que mi casa parecía un museo, porque todas las cosas que tenía. Entonces no tiré nada de eso. Y entonces me dice, si tenés los trajes, dice, te faltan los textos. Entonces le digo, sí, la verdad que... Me dice, ¿qué nombre le vas a poner? Le digo, ay, no sé, le digo, porque la verdad que, como no quiero hacer teatro ni nada, me dejan sola. Dice, bueno, ponele Déjenla sola. Y ahí Tulio te dijo eso. Me dijo Tulio. Entonces le puse Déjenla sola. Y así fue. ¿Vos sabías que Tulio volvió a Mar del Plata en 2004? No. Es una sorpresa para mí. ¿En dónde estaba? ¿Estuvo acá? Estuvo en Mar del Plata. Unas horas. ¿Tenés alguna foto tuya con Tulio o alguna foto de Tulio? No tengo ninguna, ¿no? Por favor, no. No es por mí, ¿no? Pero Tulio no quería sacarse foto con nadie. Y te imaginas, no quería, por algo será, ¿no? ¿Pero por qué será? ¿Por qué no quería? ¿No le gustó? Y no sé, viste, como él andaba en ciertas cosas raras allá, para mí tener que sacarme una foto con él era un compromiso. Porque uno no sabe con la gente que se encuentra, ¿viste? Después de la inconclusa y fallida trilogía Blasfema, a principios de los 90 escribe Didascalias, un texto plagado de indicaciones escénicas imposibles de realizar.
Luego, en 2004, su última obra conocida, Felinos o El Nine. Se ha hablado de una novela iniciada e inconclusa, pero ese dato no es fehaciente. Hoy Gianícola se aventura a poner en escena a Salvati, un autor difícil por donde se lo mire. Quizás el director marplatense arriesgue demasiado al involucrarse con una obra de dudosa consistencia. Nunca antes puesta en escena, ni en Argentina ni en el resto del mundo, a excepción de aquella función estreno de Il Consigliere di Dio en el Teatro Corso de Rimini en 1979, que termina en un escándalo, interrumpiéndose la función, con un gran revuelo entre el público y hasta un disparo en la sala. Cuando se ponía en curda, él hablaba con una propiedad de todo que era admirable estar con él. Después se le pasaba la curda y empezaba a fabular, ¿sí? Era otra persona. ¿Y para vos cuál era el verdadero? Para mi amistad con él, una amistad muy efímera, porque estuvo poco tiempo, poco más de 2 años. Sí. Pero en ese tiempo nos conocimos a raíz de charlas y cosas, y a veces nos juntábamos a tomar unos vinos. Entonces ahí él se iluminaba para mí, ¿no? Entonces todo lo que me contaba sobre su larga vida en el Vaticano y sus trenzas y sus mafias entrecruzadas y toda esa historia era realmente de una información impecable. ¿Cómo te ayudó él al montaje y puesta en escena del Juego de Avalorios de Ricardo Monti? Bueno, él ahí estaba sobrio. Entonces él me decía que me ayudaba, dijo que me ayudaba. Él opinaba como puede opinar cualquier intelectual, porque él realmente era una persona muy informada, muy culta, había leído muchos libros. Y de teatro hablaba muy en general de todo, estaba muy informado. Pero yo entiendo que él no tenía entidad para conducir una puesta en escena, ni por puta, ¿no? Entonces habla de la abstracción de las cosas. Así que él creyó siempre que él fue un aporte y nos divertíamos con todo lo que él ya opinaba acerca de las cosas, ¿no? Porque esa obra, como cualquier otra, tiene un recorrido que cualquier persona lo puede encarar y cada persona le da su entidad. No hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Por suerte, cada uno hace... Vos la nombraste, la cuestión de Avalorios, es una obra de Monti. Sí. Me acuerdo que eso fue en el año 83. Estaba ahí, la marcó Juan Carlos Cabello, el Negrito Juárez, Carlitos Juárez, pobrecito que no está con nosotros, y Hugo Kogan, que hacía el inglés. Y Monti dijo acerca de ese elenco que eran los personajes como él los había imaginado. Físicamente estaban perfectos, según él. Después, por supuesto, yo creo que la cosa anduvo bien, tuvimos algunos premios con el Tulio no tuvo nada que ver, entonces. Tulio sí tuvo que ver en el sentido de conversar con él. Entonces esas conversaciones, donde de pronto uno divaga de cosas, de pronto uno le ayuda, pero en el trabajo no tuvo que ver, ¿sí? Enrique, ¿es verdad que una vez se agarraron a trompadas? Bueno, sí, nos agarramos a trompada una vez, pero motivos para agarrar a trompada había cada rato, porque él era un buen bebedor, ¿sí? Tomábamos vino, la verdad, muy bien, nos divertíamos muchísimo, pero resulta que después del vino, por ahí picaba algún buquecito y ahí cambiaba, ahí se ponía violento. Y una vez, hablando de una pavada, del teatro pavada, qué sé yo, me dijo que a Fangulo, Stanislavski. Le digo, ¿por qué decís eso? ¿Lo conocés todo, Stanislavski? Ah, sí, pero hablar Fangulo otra vez, o sea, ¿y querés pelear conmigo? Salí afuera, vamos a pelear. Sí, me agarró así y empezamos a la trompada. ¿Qué voy a hacer? Yo me defendía como podía porque él era muy fuerte. ¿Sí? Y de pronto tropecé, me caí y me dio una piña. Cuando él me vio en el suelo así, un poquito lastimado, se le pasó un poco la curda que tenía, paró un taxi, me cargó y me llevó al regional.
Y pobrecito se quedó toda la noche. Yo no estaba mal, estaba una lastimadura, tenía un golpe en las piernas, porque yo tengo las piernas operadas y alguna cosa. Se bancó toda la noche y que se le fue pasando la curda, después lloraba y me abrazaba. Qué sé yo, era un tipo con esas características, te podía matar y de pronto se ponía tierno y bueno, sí, bueno, no es una forma de decir. Uno era cabalmente el tipo, ¿no? Borracho. Tulio participa en Teatro Abierto del 83. Lo llaman de Buenos Aires para actuar en una de las obras. Pero Tulio no era actor. Él estaba en Mar del Plata y se va a Buenos Aires a actuar en Teatro Abierto, sin ser actor, con algunas expectativas, alguna esperanza de que estando en Buenos Aires se contactaría con gente que quisiera poner en escena sus obras, o escribir, o vincularse de algún modo. Bueno, en fin, esa expectativa que tiene cualquier artista de provincia cuando va a Buenos Aires. ¿Qué hizo Tulio? ¿Se quedó en Buenos Aires? No, él volvió mucho más rápido de lo que esperaba, porque sus expectativas no se lograron. ¿Sí? Fue por algo en el Teatro Abierto, pero él tenía algunos contactos que creía que los tenía sólidos, fracasaron y vino decepcionado. Y en Mar del Plata, por ende, también se decepcionó, porque si aquella cosa múltiple no lo sedujo, Mar del Plata, que anda a los altos, tampoco. Entonces una noche estábamos cenando, sí, ya, tomando vino, había tomado agujita anoche, y sacó un habano y me dice, esta es la última noche que estamos juntos. ¿Cómo la última noche? Sí, me voy a Ingeniero White. ¿Cómo te vas? Sí, me voy. ¿Cuándo te vas? Ahora, luego. Bueno, pagamos la cena, fuimos a la terminal, tenía sus bolsos preparados y nos dimos un gran abrazo, porque fue una amistad contradictoria, pero fue muy entrañable esa amistad, ¿sí? Y se fue, yo nunca más lo vi. Él se fue en los últimos meses del 83, cuando volvía esta cuestionable y pálida democracia que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Enrique, ¿tenés alguna foto tuya con Tulio? No, en absoluto. Él detestaba, odiaba la foto, no quería salir ni por casualidad en fotografía. Enrique, ¿vos sabías que Tulio estuvo de nuevo en Mar del Plata en 2004? ¿En el 2004? Caramba, ¿mucho tiempo estuvo? 3 horas. No se vinculó conmigo, no me llamó, nada. Tengo grabada la voz de Tulio de cuando vino a Mar del Plata en 2004.